Trump cambia el dinero en 2026. Le muestro. La guerra en Oriente Medio está haciendo que los precios del petróleo se disparen, lo que no solo encarece su gasolina, sino que también encarece sus comestibles. Al mismo tiempo, la economía de Estados Unidos está entrando en las últimas etapas de lo que Ray Dalio llama el ciclo de deuda a largo plazo. Escuche. En los mercados privados, los mercados de crédito, hablamos de una espiral de muerte por deuda. Y una espiral mortal de deuda es esa parte del ciclo cuando el deudor necesita pedir dinero prestado para pagar la deuda. Y se acelera y todos ven que no quieren tener la deuda. A eso nos acercamos. Ray Dalio es el fundador del fondo de inversión más grande del mundo y han estudiado las economías durante los últimos cientos de años, encontrando que el ciclo exacto se repite una y otra vez. Y la forma en que funciona es que una nueva economía se convierte en la superpotencia mundial. Para Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1944-45, el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. El dólar no siempre fue reserva mundial. Empezó en 1944 o 1945. Y entonces, en la primera fase, lo que ocurre es que la economía, el imperio, puede emplear la deuda de manera estratégica. Pide dinero prestado y este dinero crea más ingresos. Y así, ahora la economía está creciendo, la gente se está volviendo más rica porque hay más productividad. El país está endeudándose, pero lo hace estratégicamente de forma que produzca más de lo que realmente cuesta esa deuda. Y luego, llegas al punto de la burbuja. Pero ahora sigues pidiendo dinero prestado, aunque ya no sea tan estratégico ni tan productivo, simplemente porque nos hemos acostumbrado a ello. Así que sigues pidiendo más dinero y ahora empiezas a ver cómo se forma esa burbuja en la que la economía empieza a tener dificultades porque te das cuenta de que, vaya, hemos pedido prestado demasiado dinero. Ahí el ciclo de deuda a largo plazo entra en su fase final, que es la productividad baja, pero el endeudamiento sube. ¿Por qué sigues pidiendo? Porque ahora usted, como economía, como nación, como imperio, se vuelve más dependiente de la deuda y sigue necesitando esta deuda para poder respaldar la economía y más puestos de trabajo. Al imprimir más dinero, el valor de la moneda baja. Pero hay que seguir imprimiendo para alimentar a la gente, pues creen que necesitan más dinero por el costo de vida que sube. Y esta es la etapa en la que Ray Dalio dice que hemos entrado. Y durante esta etapa, Ray Dalio dice que es cuando ocurren las guerras. Y es entonces cuando las economías, las monedas y también los imperios pueden cambiar. En este video desglosaré primero la filosofía de Ray Dalio sobre este ciclo de deuda a largo plazo. Segundo, hablaré de lo que hace Trump en la economía y cómo cambia nuestro dinero. Tercero, ¿qué significa para usted? Entonces, si lee alguno de los libros de Ray Dalio, él explica que en las etapas finales de este ciclo de deuda a largo plazo ocurren 5 cosas. Él afirma que Estados Unidos está en etapas finales debido a las altas cantidades de deuda gubernamental, considerando este indicador clave como uno de los 5 que señalan el proceso. Y eso es algo que hemos estado viendo, que el gobierno de Estados Unidos ha estado gastando dinero que no tiene. Cada vez que gasta lo que no tiene, debe pedirlo prestado. Por eso tenemos más de 38 billones de deuda nacional. Y por eso en 2025 gastamos más dinero en intereses de nuestra deuda que en todo nuestro ejército. Así de grande es nuestra deuda. Luego, el número 2 son los conflictos internos crecientes. Esos son conflictos dentro del propio país, ya sean puntos de vista políticos más polarizados, es este tipo de guerra civil interna que comienza a ocurrir en el país. Lo que debilita al país porque ahora el país no está unido contra otros, se vuelve atacándose a sí mismo. Él dijo que ya vemos esto en EU. El número 3 es el ascenso de potencias rivales. Los países extranjeros ven esto como una debilidad del imperio, y cuando empiezan a verlo como una debilidad, los países extranjeros intentan aprovecharse, tratando de hacer crecer sus divisas, tratando de hacer crecer sus economías para superar el primer puesto. Y Ray Dalio señala que hemos presenciado esto con China. El Banco Central chino ha estado esforzándose por conseguir más oro físico como estrategia para robustecer su divisa y así hacer frente a los Estados Unidos. Y la economía china ha estado haciendo mucho para intentar rivalizar y tener la capacidad de superar a Estados Unidos. Después tenemos el número 4, la depreciación de la moneda, que implica una pérdida de valor. El dólar estadounidense no tiene respaldo en oro, solo papel. Está respaldado por la promesa del gobierno de EU de que el dólar tiene valor. Y al empezar a imprimir más dinero, el valor del dólar baja, lo cual vemos pasar, sobre todo tras el COVID. Pero no solo eso, en 2025 el dólar perdió como el 10% de su valor.
Fue uno de los peores años en una década. ¿Por qué importa? Porque Trump quiere un dólar débil para ayudar al comercio. Países querrían comprar más cosas con el dólar. Eso beneficia a esos negocios. Sin embargo, un dólar debilitado implica que adquieres menos bienes al realizar transacciones en dólares dentro de EE.U. Esto coincide con lo dicho por Ray Dalio. Y entonces, lo que Ray Dalio dice que sucede es que una vez que se alcanzan estos puntos, a menudo se ve que ocurre una guerra externa, que el imperio querrá ver otra guerra, o porque otro país atacará cuando esté débil, o el país usará la guerra para fortalecer su economía, para intentar fortalecer a su población como una manera de destinar más fondos a ese conflicto y, con suerte, lograr la unificación nacional. Pero Ray Dalio dice que a menudo al llegar a esta etapa del ciclo de deuda a largo plazo, es extremadamente difícil seguir financiando estas guerras y mantener el país unido. Y ahí es donde ahora estamos empezando a ver qué sucede en el Medio Oriente, según Ray Dalio. Ahora que entiendes la teoría de lo que Ray Dalio enseña, hablemos de nuestra economía hoy y en los últimos años, porque en 2025 nuestra economía empezó a cambiar por los aranceles. ¿O por qué? Porque estos aranceles no eran solo para recaudar impuestos, sino para traer negocios a EE.U y dañar otras economías. ¿A qué me refiero? Si EE.U hace menos negocios con China, eso perjudica a la economía china. ¿Por qué? Los chinos y EE.U eran grandes socios comerciales y la economía de EE.U hacía muchos negocios en China, creando muchas fábricas y plantas de manufactura chinas. Si China continúa produciendo para EE.U y obteniendo grandes ganancias, ¿cuál será el siguiente paso a seguir? Bueno, China también se enriquece con los negocios de Estados Unidos. Y la preocupación es si la economía china crece más rápido que la de EE.U, lo cual ha pasado. Eso es un problema porque la economía china podría superar a la de EE.U. Y aquí los aranceles no son solo para generar impuestos, sino también para darle una patada a China de alguna manera para sacar esos negocios de China como una forma de perjudicar la economía china para que no crezca tan rápido. Pero no es solo eso. Trump quiere un dólar débil. ¿Por qué lo quiere? Porque si el dólar es más débil, entonces estos países extranjeros querrán comprar más cosas de los Estados Unidos, porque entonces sus monedas podrán comprar más bienes estadounidenses, porque sus monedas son relativamente más fuertes en contraste con los Estados Unidos. Y por eso, en 2025, vimos que el dólar estadounidense tuvo uno de sus peores años en la última década. Si bien eso podría ser beneficioso para exportar más bienes a esas naciones extranjeras, para la gente que posee, ahorra y gasta dólares, significa que tu dólar no es tan fuerte, necesitas más dólares para comprar. El problema es que los ingresos no suben tan rápido como la inflación. El dólar débil sí perjudica a quienes ganan y ahorran dólares. Luego tenemos cambios en la Reserva Federal. El presidente Trump menciona la posibilidad de sustituir al presidente del Banco de la Reserva Federal con Kevin Walsh, ya que busca tasas de interés más bajas. Bueno, estas tasas de interés reducidas pueden exacerbar la inflación, ya que al bajar las tasas, la gente solicita más préstamos y gasta más dinero, lo cual puede provocar un aumento en los precios de los artículos. Cuando Trump dijo que quería tasas bajas, fue antes del conflicto en Medio Oriente. Pero si él quiere tasas de interés más bajas, la preocupación era empeorar la inflación. Y ahora este presidente, a quien el presidente Trump ha nombrado, Trump dice que escuchará a Trump y cumplirá con esas tasas de interés más bajas. Así que ese fue el plan inicial, y eso sigue siendo algo de lo que se ha hablado en segundo plano. Y se supone que Kevin Walsh comenzará como presidente del Banco de la Reserva Federal en mayo. Pero luego tenemos lo que está sucediendo en el Medio Oriente, porque después de que Estados Unidos atacara el Medio Oriente, los precios del petróleo se dispararon, lo cual afecta directamente los costos de los bienes, ya que los precios elevados del petróleo aumentan el coste del transporte y de la producción de mercancías, lo que podría agravar aún más el problema inflacionario, lo que significa que bajar las tasas se hizo mucho más difícil con el petróleo caro. Entendida la filosofía del valor de la tasa y la situación económica, la pregunta es, ¿qué significa esto para usted? ¿Y qué implica para oportunidades de inversión? Y la realidad es que la historia no se repite exactamente, pero sí rima. El último gran cambio monetario fue a principios de los 70, al quitar el dólar del patrón oro. A principios de los 70, el oro subió mucho mientras la bolsa caía. La bolsa sufrió porque la economía estaba mal, pero los precios del oro subieron porque los inversores estaban preocupados. Ahora, la razón por la que esto es un poco diferente a ahora es porque hoy ya hemos estado viendo un problema de inflación. Sin contar que los precios del oro ya han estado aumentando, han estado en auge desde la pandemia porque la gente ha estado preocupada por el dólar desde ese momento.
La pregunta es si el oro seguirá subiendo. La respuesta es que no lo sabemos. Pero si usted está preocupado por el dólar, si le inquieta la economía, podría ser una oportunidad de inversión. No le diré qué comprar. Soy solo un tipo en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca hay garantía de ganar dinero. Perderá dinero en algún momento. Haga siempre su debida diligencia y nunca confíe ciegamente en un desconocido de YouTube. Mi meta es ayudarle a pensar como inversor para que entienda cómo encontrar oportunidades según el rumbo que usted crea que tomará la economía. No estoy aquí para decirle qué pensar. Estoy aquí para ayudarle a pensar como un inversor. Por lo tanto, si le preocupan las perspectivas del dólar, si cree que el dólar perderá valor, históricamente el oro ha tenido un buen desempeño en esos periodos. Y hay fondos que pueden darle exposición al oro. Si no quisiera comprar oro físico, algo como GLD le dará exposición a ese oro. Solo entienda que si las preocupaciones sobre el dólar disminuyen, el oro también bajará. ¿Cómo lo sé? Miremos la historia. Entre 2008 y 2012, cuando estaba ocurriendo la última crisis financiera, se estaba imprimiendo dinero mediante la flexibilización cuantitativa. Había preocupaciones de hiperinflación por todas partes. La gente pensó que el dólar colapsaría y el oro se disparó. Pero en 2012, cuando la gente vio que la crisis pasaba y el dólar estaría bien, el oro se desplomó. Cayeron en 2012 y continuaron cayendo en los años siguientes. Y luego el oro alcanzó máximos en 2020. ¿Qué pasó en 2020? Llegó la pandemia y se encendió la impresora de dinero. Así que esto depende de que se imprima dinero y de que el dólar pierda valor. La razón es que cada vez que hay conflictos en Oriente Medio, los precios del petróleo y los costes energéticos aumentan. ¿A quién beneficia esto? Beneficia a esas empresas energéticas. Ahora, por un lado, escuchamos a la Casa Blanca afirmar que esta guerra en Oriente Medio será muy breve. No sabemos si eso es verdad. Si esta guerra dura más de lo esperado, los precios de la energía podrían seguir altos, haciendo más ricas a esas empresas energéticas. Puede invertir en esas empresas energéticas. Un ETF como XLE le da exposición a esas petroleras, a esas energéticas, si eso es algo en lo que usted cree que seguirá subiendo. Nuevamente, esto depende de que los precios del petróleo se mantengan altos, que los precios de la energía se mantengan altos por más tiempo. Número 3, defensa. Porque si la guerra se extiende más, significa que se destinará más dinero a fabricar municiones, tanques, aviones y otro equipo militar. Y esas empresas son privadas, lo que implica que son propiedad de inversionistas. Puede poseer una parte de esas empresas en bolsa e invertir en fondos que le den exposición a esas compañías militares. Mi trabajo no es decirle en qué creer o cuáles son sus valores, porque sí, hay ciertas cosas en las que no invertiría porque simplemente no creo en ello. Pero estoy aquí para decirle cómo piensa Wall Street para que usted pueda entender cómo pensar como un inversor. ITA es un fondo cotizado que le proporcionará exposición a la industria de defensa. A medida que las guerras se alargan, los contratos gubernamentales crecen para las industrias de defensa, principales los de EU. Si los aranceles logran traer la manufactura y los negocios de vuelta a Estados Unidos, entonces esas compañías que traen la industria y manufactura aquí podrían beneficiarse, ya que evitan los aranceles y el caos de la cadena de suministro. Y pueden seguir construyendo más manufactura aquí en Estados Unidos. Así que puede invertir en esos industriales y un ETF como XLI puede darle exposición a los industriales de Estados Unidos y a la relocalización de compañías aquí en el país. Y el número 5, más defensivo y que paga ingresos, es RE, bienes raíces. No es un ETF. Es el acrónimo de invertir en bienes raíces físicos porque sin importar la inteligencia artificial, la gente necesitará dónde vivir y dónde comer. Puede ser dueño del bien raíz y generar ingresos o un ETF como SSHD. Ofrece exposición a empresas de altos dividendos en Estados Unidos. Estoy personalmente invertido en este fondo cotizado. No es para invertir en gran crecimiento, pero es una manera de generar ingresos estables debido a que son empresas con grandes ganancias que buscan ampliar sus operaciones y aumentar la distribución de ingresos. SSHD es una de esas acciones de dividendos. Para prosperar, sigue la estrategia ABB, siempre estar comprando. Compras cada semana, cada 2 semanas o cada mes, suban o bajen los mercados. La única vez que lo cambias es cuando los mercados bajan. Tal vez compras un poco más porque te permite comprar más a un precio rebajado. De lo que hablamos en este video es que la economía cambia. Sabemos que esta guerra en Medio Oriente cambiará la inflación y el precio del petróleo. No sabemos cuánto tardará.
Pero la importancia radica en que si estudias lo que dice gente como Ray Dalio, él ha estado hablando sobre este ciclo de deuda a largo plazo. Y hay 5 etapas, 5 piezas clave de un ciclo de deuda a largo plazo hacia el final, que generalmente se ven al final de los imperios. Esto es tras estudiar el auge y caída de muchos imperios históricos. Estos son: 1. Deuda nacional creciente. 2. Conflictos internos en aumento. 3. Potencias rivales en ascenso. 4. Devaluación de la moneda. Y 5. Una guerra externa. Y lo que Ray Dalio ha estado advirtiendo es que ahora estamos viendo esta guerra externa, lo que podrían ser más señales de que Estados Unidos se acerca al final de este ciclo de deuda a largo plazo, lo cual puede alterar el valor del dólar y potencialmente significar que el dólar podría perder su estatus como moneda de reserva mundial en el futuro, no necesariamente en los próximos 6 a 12 meses, sino en los años venideros, algo a lo que deberías prestar atención porque puede modificar mucho la economía. Bueno, lo que luego hablamos es si todos estos cambios están ocurriendo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Y cómo podría eso crear potenciales oportunidades de inversión? Hablamos de 5 formas de invertir tu dinero. Hablamos de cómo el oro se beneficia cuando hay preocupación por el dólar. Mencionamos cómo las empresas energéticas ganan cuando el petróleo está caro y cómo las empresas de defensa obtienen ganancias si las guerras duran más. Luego hablamos de cómo las empresas industriales se benefician si traen negocios a Estados Unidos. Y luego hablamos de la protección que juegas invirtiendo en bienes raíces físicos o invirtiendo en algo como SCHD como una forma de generar ingresos. No te digo en qué invertir, solo a pensar como inversor. Si te sirvió este video, el mejor agradecimiento es una referencia. Por favor, comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversor. Así podremos seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. Hace unos 50 años, Estados Unidos se enfrentaba a un problema de inflación y luego nos golpearon los altos precios del petróleo debido al conflicto en el Medio Oriente. ¿Te suena familiar? Porque estamos viendo algo similar suceder hoy. En los años 70, la Reserva Federal implementó medidas económicas que beneficiaron a unos pocos y perjudicaron al resto de la población.